Empezaremos con la parte de dinámica, conceptos básicos. ¿Qué es dinámica? Bueno, es la parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y las causas que producen las fuerzas. El movimiento de un cuerpo es el resultado de la interacción entre otros cuerpos, que se describe mediante fuerzas. La masa de un cuerpo es una medida de su resistencia a cambiar la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en esta parte de dinámica ya los objetos van a empezar su movimiento. Hemos visto que en estática los cuerpos están en un estado de reposo o de un movimiento uniforme. Pero aquí ya va a haber una acción, ¿no? Va a haber una aceleración. Las causas que lo producen, bueno, van a ser las fuerzas, ¿no? Hemos visto en estática algunas fuerzas. El movimiento de un cuerpo es el resultado de su interacción con otros, ¿sí? Entonces va a haber una interacción, van a reaccionar los cuerpos por del resultado con otros cuerpos. Bueno, en la mecánica habíamos visto la cinemática, ¿no? La cinemática nos describe el movimiento. O sea, quiere decir que nos da la respuesta de cómo se mueve. En dinámica vamos a ver las causas de ese movimiento. ¿Por qué se mueven? ¿Cómo se mueven, no? Para eso ya habíamos visto dos leyes de Newton, la primera y la tercera. En esta sección vamos a ver la segunda ley de Newton, que tiene mucho que ver con la parte de dinámica. Para eso vamos a ver la aceleración, que es un vector que es directamente proporcional a la fuerza neta, ¿sí? La fuerza neta va a ser la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el objeto y es inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es la misma de la fuerza neta, ¿ya? Todo este concepto se reduce a esta pequeña fórmula, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración del objeto. ¿Qué quiere decir fuerza neta? Bueno, la sumatoria vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, ¿sí? Y así se describe, que es igual a la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Las unidades de la fuerza, bueno, va a ser el newton, ¿sí? El newton, que es igual a kilogramos por masa por metro sobre segundo al cuadrado. Peso. Si se fijan aquí, el peso está en base de la fuerza de gravedad, ¿sí? Que en nuestro estudio que vamos a hacer de física, vamos a considerar que todos los objetos están cerca de la superficie de la Tierra, ¿sí? O sea que la fuerza va a ser igual a la masa del cuerpo por la gravedad. O sea que existe gravedad que atrae hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Y que ya sabemos que es nuestra aceleración, ¿sí? La gravedad. Hay una cosa que tenemos que considerar y que ya habíamos hablado. El peso no es lo mismo que la masa, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. La masa es solamente del objeto,
¿ya? El peso es con acción de la gravedad, ¿ya? A esto vamos a llamar peso, ¿sí? Cosas que debemos considerar. Que las fuerzas que vamos a utilizar son fuerzas que van a actuar cerca de la superficie de la Tierra. El vector peso siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Esas son las cosas que debemos considerar. La magnitud del peso es igual a la fuerza la fuerza de gravedad, es igual a la masa por la gravedad, con G, o sea, con la gravedad, que es es la aceleración, ¿no? La gravedad es nuestra aceleración cuando hablamos de peso. La dirección del vector es hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y debemos considerar la tercera ley de Newton. La fuerza de reacción del peso actúa sobre la Tierra. La fuerza normal es otra fuerza que ya hemos visto y que nos dice que es una fuerza de reacción, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está la mano, está sosteniendo una manzana, ¿ya? La manzana está ejerciendo una fuerza, ¿sí? Es la fuerza del peso por acción de la gravedad. Y la mano está ejerciendo la misma fuerza, pero en sentido contrario, ¿sí? Es la fuerza de reacción. ¿Y cómo se las dibuja? ¿Cómo se dibuja esta fuerza? Bueno, es perpendicular a la superficie que lo contiene. En este caso, va a ser perpendicular a la mano. En este otro, en este otro dibujo, tenemos un televisor ¿sí? que está ejerciendo una fuerza, ¿sí? Por la fuerza del peso, ¿sí? El televisor está ejerciendo un peso ¿sobre qué objeto? ¿Sobre el piso? No, sobre la mesa. Y la mesa está ejerciendo una fuerza contraria, ¿sí? De forma perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Bueno, que existe, que va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie que lo contiene. ¿Ya? Además que hemos dicho que es una fuerza que perpendicular, ¿no? Y de contacto. La fuerza normal hay que considerar que es la fuerza que evita que el objeto atraviese la superficie. ¿Sí? La dirección de la fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie donde se ubica el objeto. La magnitud de la fuerza normal es igual a la fuerza que se aplica a la superficie hasta que la superficie se rompa. ¿Qué ley se está actuando con la fuerza normal? Bueno, la tercera ley de Newton, la fuerza de reacción de la fuerza normal que actúa sobre la superficie. Otra fuerza que ya hemos visto es la fuerza de tensión. Bueno, la fuerza de tensión es la fuerza que se hace a través de una cuerda. En algunos casos es a través de una cuerda, como en este trineo, ¿no? Aquí vemos una mujer que está siendo tirada por un caballo, ¿ya? Hay una fuerza de tensión a través de la cuerda, ¿ya?
este trineo está siendo tirado y hay una fuerza de tensión que se ejerce del caballo hacia el trineo que lo está jalando, ¿no? O también puede ser una fuerza de empuje, ¿no? O de tiro, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la fuerza de tensión, ¿sí? Va a ser igual en ambos lados de la cuerda, ¿sí? No puede haber una tensión, ¿sí? Como en este caso que ya lo están descomponiendo, hay una tensión que hace que el objeto, que el trineo vaya en ese sentido, ¿ya? Y el caballo lo está jalando, ¿sí? Entonces, esta misma tensión, ¿sí? Hay en los dos extremos de la cuerda, ¿ya? La dirección de este vector para dibujar va a depender de la dirección de la cuerda, el que se está jalando, ¿no? Aquí, por ejemplo, se jala el trineo y hay una tensión y el caballo, ¿sí? Está jalando a este objeto, ¿sí? Y este objeto, que es el trineo, no quiere moverse, pero igual el caballo está jalando, ¿no? Hay una fuerza del trineo y una fuerza del caballo, ¿sí? Para hacer el diagrama de cuerpo libre, siempre se trata de hacer un corte imaginario de la cuerda, ¿sí? Entonces se lo está separando para poder ver cómo va a ir la tensión de este lado y del otro lado. Bueno, y aquí está la fuerza de roce, ¿sí? O la fuerza de fricción. También es una fuerza que actúa sobre los objetos. Esta fuerza de fricción o de roce, ¿sí? Es porque el objeto, aunque esté en este caso, vamos a suponer que no esté en movimiento, siempre hay un contacto entre el objeto y el piso, y ahí, si se ve con una lupa, podemos ver una rugosidad de la superficie, ¿ya? O sea, se ve así. Eso evita que el objeto, ¿sí?, no se vaya de un lado a otro, ¿ya? Entonces hay una fuerza de fricción que se llama fuerza de fricción estática o de roce estático, ¿sí? Aunque este objeto esté en absoluta descanso, sin ningún movimiento, ¿ya? Entonces, hay ese tipo de fuerza, ¿sí? Que es igual, ¿sí? Dice, debe ser la fuerza de fricción es menor o igual a 0, ¿sí? Y tiene un rango, ¿sí? Hasta ser menor o igual al máximo, ¿sí? De que empiece a moverse. Y eso es igual
al coeficiente de fricción por la normal. ¿Ya? Al coeficiente de fricción por la normal. Ahora, también hay un roce cinético, ¿ya? O una fuerza de fricción cinética, que es igual, ¿sí?, al coeficiente de fricción por la normal, ¿ya? Cuando estamos hablando de una fuerza de fricción cinética, bueno, vamos a decir que este objeto ya posee una aceleración, ¿ya? En este caso no hay aceleración en el estático. En cambio aquí ya va a haber una aceleración, ¿sí? Aquí el coeficiente de fricción, un coeficiente de fricción es un valor, ¿sí?, que nos van a dar. Generalmente es un valor que nos los dan en los problemas, ¿sí? Es un numerito que quiere decir con cuánto de fricción cada uno de los objetos tiene. Cada uno de los objetos tienen un coeficiente de fricción. Por ejemplo, si este objeto estuviera sobre vidrio, va a haber un coeficiente de fricción, ¿sí?, diferente al si estuviera sobre la superficie de un piso o sobre la superficie de madera, ¿ya? Entonces, dependiendo, ¿sí?, de la superficie que lo contiene, va a haber un coeficiente de fricción, ¿sí?, dependiendo del material, generalmente, y ese valor para los problemas siempre nos los dan, ¿ya? No tenemos que calcular nada, sino es un valor que se da a cada una de las superficies de los objetos, ¿ya? Entonces, esa sería nuestra fuerza de fricción. Fíjense bien que esta fuerza de fricción, ¿sí?, está compuesta del coeficiente de fricción, que es un valor numérico, que es una constante, por la normal, por la fuerza normal. Entonces, si quisiéramos obtener una fuerza de fricción, debemos conocer también la fuerza normal, ¿sí? Entonces, de esta fórmula no se vayan a olvidar. Este coeficiente de fricción es de acuerdo del material, ¿ya? Y la normal, ¿sí? Para poder conocer la fuerza de fricción, debemos conocer esos dos valores. Aquí veamos un método para resolver problemas. Ya les había mostrado un método en estática, ¿ya? Es el mismo, solamente varía en algo. En esta primera pregunta, dice, dibujar un diagrama sencillo del sistema y predecir la respuesta haciendo la pregunta, ¿hacia dónde está el movimiento? Esta es una de las preguntas más importantes cuando vamos a resolver ejercicios de dinámica. ¿Hacia dónde está el movimiento? ¿Ya? Porque ya sabemos que estos objetos van a tener una aceleración y se van a mover, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta principal, diferente a lo que habíamos hecho en estática. Además, que debemos realizar un diagrama de cuerpo libre del objeto analizado, ¿sí? O sea, identificando las fuerzas que se ejercen en ese objeto. Si hay más de un objeto, realizar un diagrama de cuerpo libre por cada objeto, ¿sí? Solo se deben incluir las fuerzas que afectan al objeto, ¿sí? No incluir las fuerzas que ejerce el objeto. Establecer los ejes de coordenadas más convenientes para cada objeto. Bueno, debemos tener en cuenta que los objetos pueden estar sobre un eje
sobre el eje de coordenadas, ¿ya? Y hay que establecer ese eje de coordenadas. Aplicar la segunda ley de Newton, ¿sí? La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Eso es la segunda ley de Newton. Aquí ya debemos aplicar esa segunda ley. Y por último, resolver las ecuaciones por componentes, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que debemos resolver las ecuaciones por los componentes de las fuerzas, ¿sí? No podemos resolver solamente con una fuerza, sino debemos hacerlo por sus componentes. Debemos descomponer los vectores de fuerza. Aquí hay un ejemplo de un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un objeto masa 1 que está sosteniendo un objeto masa 2. Como dice la primera pregunta, debemos hacernos una predicción, o sea, preguntarnos hacia dónde está el movimiento, ¿ya? Hacia dónde se está moviendo, ¿sí? Y eso es dibujando el movimiento con una flecha, ¿ya? Va a haber un movimiento, va a causar una velocidad, ¿sí? Entonces, esa flecha deberíamos nosotros dibujar para resolver. Ese es nuestro primer paso que deberíamos hacer. Luego ya debemos identificar para cada uno de los objetos que están en este sistema, debemos identificar las fuerzas, ¿ya? Y debemos hacerlo de forma separada. Por ejemplo, aquí ya se hizo las fuerzas de forma separada. Primero para la masa 1, ¿sí? Para la masa 1 se han identificado este objeto sí o sí va a tener una fuerza de peso, ¿sí? Lo podemos dibujar. Ya sabemos que el peso siempre va a estar en función hacia dónde está la Tierra, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Esa es nuestra primera fuerza. Ahora tenemos una fuerza de reacción, que es nuestra fuerza normal, que evita que este objeto se entre hacia la mesa o hacia adentro, se hunda. Esa es la fuerza normal. Tenemos una fuerza de tensión, porque hay una fuerza que está ejerciéndose de tensión, ¿sí? O sea, por la cuerda que va a sujetar a los dos objetos. Y hay una fuerza de fricción, ¿ya? La fuerza de fricción, su principal característica es que es contraria al movimiento, ¿sí? Si decimos que el movimiento está yendo hacia ese lado, nuestra fuerza de fricción siempre va a ser en sentido contrario, ¿no? Eso para el primer objeto, para la primera masa. Quedaría así nuestro diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Para la masa 2 tendríamos otro diagrama de cuerpo libre donde vamos a identificar también las fuerzas. Sabemos que el objeto siempre va a tener un peso, ¿sí? Por acción de la gravedad, y siempre va a ir hacia el centro de la Tierra. Entonces lo están dibujando hacia el centro de la Tierra. Y hay una cuerda que sostiene para que este objeto, ¿sí?, no caiga al vacío, ¿sí? Sino hay una tensión, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿esta tensión será la misma que esta tensión? ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues les voy a decir que sí es la misma, ¿sí?
porque esta cuerda va a ir desde la masa 1 hacia la masa 2, ¿sí? Y es la misma cuerda, no es otra cuerda, ¿sí? Entonces esa es la misma tensión. El peso va a ser diferente porque los dos objetos son diferentes, ¿no? Ahora, este objeto que está colgando no tiene fricción, ya que no está en contacto con otra superficie. Diferente sería si este objeto estuviera en contacto con esta mesa, ¿sí? Entonces ya existiría una fuerza de fricción y deberíamos dibujar, ¿sí? En este caso no. Vamos a este otro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Tenemos esta masa 1, ¿sí? Y que está sujeta a dos masas. Tenemos tres cuerpos en este caso, ¿sí? Que están unidos por una cuerda. Dice que va a estar la polea. Esta polea es sin fricción, tenemos que considerar. Bueno, la superficie que contiene dice que tiene un roce, o sea que se está juntando. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿hacia dónde está el movimiento? ¿Sí? Hacia dónde está el movimiento deberíamos dibujar, ¿sí? Con una flecha, como está haciéndolo aquí. ¿Ya? Esto es muy importante. Esa pregunta es una de las preguntas claves para hacer un buen diagrama, ¿sí? Ahora, el objeto masa 1, bueno, va a tener lo mismo, un peso, va a tener la fuerza normal, va a tener una tensión que ejerce por la cuerda y como está sobre la mesa, va a haber una fricción, ¿sí? Que va a ser contraria al movimiento. Si el movimiento está yendo ahí, la fuerza de fricción está en sentido contrario. ¿Ya? Ahora, para la masa 2, tenemos que dibujar la masa 2. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos una fuerza del peso, tenemos una fuerza de tensión que está haciendo que este objeto no se caiga, ¿sí? Está dibujada aquí. Y tenemos una fuerza, otra tensión más, ¿sí? Porque este objeto está evitando que caiga esta masa 3, ¿sí? Fíjense bien cómo está siendo numerado, ¿sí? Aquí está la tensión 2, ¿sí? Aquí está dibujada. Fíjense que la tensión 1 es la misma que conecta a la masa 1, ¿sí? La tensión de la masa 2, ¿sí? Es la misma que la tensión de la masa 1, ¿sí? Por eso es que está T1, T1. Ahora la tensión de la masa 2 que está jalando a este objeto M3, masa 3, va a estar con otro número, tensión 2, ¿sí? Y este objeto, masa 3, está siendo jalado por la tensión, por la cuerda, ¿no? Que ejerce la masa 2. ¿Ya? Entonces se está haciendo 3 diagramas de cuerpo libre, ¿ya? Este es de la masa 3. La masa 3 también tiene un peso y tiene la tensión de la cuerda que se ha denominado tensión 2. Así es como deberíamos hacer nuestros diagramas de cuerpo libre, ¿ya? Entonces no se van a olvidar que debemos predecir hacia dónde está el movimiento. Bueno, eso sería todo.